El cambio climático es un gran problema que se viene presentando en nuestro planeta desde hace un buen tiempo y no es ajeno a nuestro mundo ganadero. Por ello, es importante la implementación de nuevas estrategias para contrarrestar los inconvenientes ocasionados por este. Además, la escasez de alimento y la poca oferta de forrajes en ciertos sectores de nuestro planeta han obligado a crear técnicas como el ensilaje. A continuación, conoceremos qué es el ensilaje, cuáles son los pasos y aspectos más relevantes del proceso. ¿Qué es el ensilaje? Mantener esos nutrientes a través del tiempo en su punto óptimo sin que tengan mayor alteración. Es una técnica que nos permite almacenar alimentos en tiempo de cosecha y suministrarlo en tiempo de escasez, conservando su calidad nutricional y palatabilidad a bajo costo. Este tipo de alimentos se le puede suministrar al ganado en cualquier tipo de sistema productivo, como es el intensivo, semi-intensivo y extensivo. Las ventajas del proceso de ensilaje las vemos en este momento, donde se están cortando 50 a 60 toneladas de material. Como no se van a dar inmediatamente y si no se ensilara, el maíz se deterioraría rápidamente. Otra ventaja adicional a la preservación del maíz es la mejora en las características organolépticas del mismo. ¿Qué son características organolépticas? Organolépticas se refiere a órganos de los sentidos, para que haya una mejor palatabilidad a los animales. Y otra ventaja fuera de esas anteriores es la de la mejora en la digestibilidad del material. Con eso los animales pueden extraerle un mayor porcentaje de nutrientes a este maíz. Cualquier tipo de forraje o materia prima agrícola se puede ensilar o almacenar para ser suministrado en cualquier momento a los animales, ya sean rumiantes o monogástricos. Los tipos de silos son de bolsa de 50 kilogramos, bolsa de 50 toneladas, silo press, silo de montol, silo de búnker, silo de torre. El proceso de ensilaje comienza desde la etapa del cultivo. Allí hay unas especificaciones y recomendaciones para que la materia prima que se va a ensilar sea de óptima calidad. A continuación conoceremos el proceso de ensilaje del maíz, desde su cultivo hasta su tipo de almacenamiento, como es el silo press. Una buena producción de maíz forrajero empieza con la obtención de un buen material. Este material debe reunir ciertas características como son alto porcentaje de germinación, alto potencial de expresión prolífica, adaptabilidad a condiciones ambientales drásticas y a algunos suelos ácidos. Una buena preparación del suelo consiste en hacer una descompactación que permita aireación y buena filtración del agua para que las raíces de la planta se puedan desarrollar normalmente y esta planta pues tenga un normal desarrollo en todas sus etapas fenológicas. La labor de siembra se hace mecánicamente, dejando entre líneas de 5 a 6 semillas por metro lineal a una distancia de 80 a 85 centímetros entre calles, con el fin de obtener una alta densidad de plantas, un desarrollo individual del cultivo y así obtener una alta producción y una buena calidad del producto que le ofrecemos a nuestros animales. La germinación puede ocurrir de 5 a 8 días después de la siembra. Es importante realizar un seguimiento al cultivo para determinar el porcentaje de plántulas germinadas.
El cultivo durante sus diferentes etapas de crecimiento es afectado por un sinnúmero de plagas. Dentro de estas, la más importante es el gusano cogollero, que actúa de diferentes formas, como trozador en las primeras etapas de crecimiento y luego como defoliador, causando el mayor daño al cogollo. En la producción de maíz forrajero es importante realizar una buena fertilización con el fin de obtener una buena cosecha. La primera fertilización se debe hacer de 5 a 8 días después de la siembra con fosfato diamónico y cloruro de potasio. La segunda fertilización se debe hacer de 15 a 25 días después de la siembra con urea y cloruro de potasio. Y la tercera fertilización se debe hacer de 35 a 45 días con urea. Luego de pasar por las diferentes etapas del cultivo, como es la preparación del suelo, la siembra, la fertilización, el control de plagas, llegamos a la parte más importante del proceso de ensilaje, el corte, donde buscamos el momento en que la planta tiene el nivel más alto en nutrientes con alta digestibilidad. Nos encontramos en la etapa más importante de la producción del maíz, que es la labor de cosecha. Como podemos apreciar, al fondo tenemos a unas personas trabajando, haciendo lo que es el corte manual del maíz, para posteriormente llevarlo en los camiones al centro de acopio. Hay que tener en cuenta unos parámetros para lo que es el corte del maíz, que es tener un buen material que nos brinde un buen potencial de producción, un material que al tiempo de la cosecha lleguen verdes todas sus hojas, que tenga una proporción de mazorca resto de la planta del 45%. Ya en este punto, el maíz tiene sus máximos nutrientes almacenados en la planta. Y algo importante es el punto óptimo de corte. Para determinar el punto óptimo de corte, se examina la mazorca como tal. Le quitamos las vainas, la partimos por la mitad y le realizamos la prueba de línea de leche, que consiste en observar en el grano de la mazorca la línea formada por diferencias de color en la medida que el grano se va llenando de almidones. Cuando esta línea se halla en la mitad o máximo 3/4 del grano, es el punto ideal de corte y de igual manera debe el grano estallar, botando leche al ser presionado con la punta del dedo pulgar. Luego del corte del maíz pasamos a la labor de cargue a los camiones para posteriormente llevarlo al centro de acopio, donde es ensilado, que es la manera como este producto se ofrece a los animales. El centro de acopio es el lugar donde llega el material que viene del cultivo de maíz, después de alcanzar el tamaño y el punto óptimo de corte. Este es el centro de acopio del material proveniente de los cultivos. Los camiones traen este material, lo ponen acá y los muchachos empiezan todo el proceso de ensilaje. Antes de empezar el proceso de ensilaje como tal, se deben realizar unos análisis al material, en este caso al maíz. Esto con el fin de garantizar que el producto sea de óptima calidad y no realizar un ensilaje a un material que no nos brinde los suficientes nutrientes a nuestros animales. Ya en este punto, el técnico hace varios análisis a ese material. Hay dos tipos de análisis principales que se hacen. Uno, el análisis físico y el otro, el análisis químico. Dentro del análisis físico, se busca el contenido de materia seca para poder ser ensilado. Para hallar el contenido de materia seca tenemos dos procedimientos. Un procedimiento es el análisis de laboratorio y el otro procedimiento es el análisis de campo o prueba de campo. En el análisis de laboratorio es llevar una muestra de este material, meterlo dentro de un horno microondas y
extraerle el contenido de agua que éste tiene. Esto nos da como resultado el contenido de materia seca. Para hacer este análisis, primero se recoge una muestra del silo. Se pesa tanto su recipiente como el contenido del silo. Luego se introduce en el microondas con un tiempo de 4 minutos aproximadamente para deshidratar el material. Esto se repite unas 6 o 7 veces, disminuyendo el tiempo del microondas, evitando que la muestra se nos queme, y cuando el peso de la muestra nos dé 3 veces seguida la misma cantidad, quiere decir que esa es la muestra de materia seca, porque ya se le extrajo todo el agua de la muestra. Si nosotros, al presionar la muestra, goteara agua, escurriera agua, sería un material con alto contenido de humedad. Esto no es bueno en un ensilaje porque alteraría notablemente el contenido de nutrientes del silo. Es importante realizar la prueba al contenido de materia seca, ya que esta nos determina si el alimento que vamos a ensilar está en el punto ideal de concentración de nutrientes. El porcentaje ideal para ensilar es el 30% de materia seca. Si el material tiene mucha humedad, tendremos problemas primero, con la disminución en la concentración del valor nutritivo, y segundo, con el incremento de micotoxinas producidas por hongos que se desarrollan en estas condiciones. La segunda parte del análisis físico consiste en la observación de la planta como tal. Se observa hojas, tallos y mazorca. Este material es el que mejor se ha adaptado a nuestra zona. Vemos el tamaño de la hoja, es una hoja ancha, una hoja larga, es una hoja con pocas lesiones por insectos y pocas lesiones con hongos. En la hoja y en el tallo se va a almacenar la fibra que nos proporciona la energía para los animales. En el análisis que le hacemos al tallo, miramos que el tallo sea un tallo recto, de buen grosor. Tallos que tengan torceduras nos indicarían deficiencias de fósforo. Con respecto a la mazorca, la abrimos y volvemos y revisamos el punto de leche. Al hacer presión sobre los granos, debe salpicar, partimos la mazorca, miramos la línea de leche para ver que esté en su punto. Esta es una buena mazorca, está en su punto, por lo tanto los contenidos de almidón y de azúcares son los ideales, son los que esperamos para una buena nutrición de los animales. Es importante realizar el examen físico a nuestra planta para retroalimentarnos, conociendo qué aspectos podemos mejorar, evaluar sus partes como las hojas, el tallo, la mazorca, y saber si la afectó alguna plaga o deficiencia, si tiene el aspecto físico necesario para entrar en el proceso de ensilaje, y así estar seguros de brindarle un alimento óptimo y de buena calidad a nuestros animales. En el análisis químico hacemos un picado de la planta, mandamos ese picado al laboratorio y el laboratorio nos retorna datos muy interesantes para saber el verdadero contenido nutricional de la planta. Dentro de este análisis recibimos datos como fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, valor relativo del forraje, proteína, lignina, energía neta en leche y nutrientes digestibles totales, entre otros. Los FDN o fibra detergente neutro son todos los carbohidratos que forman la estructura de la planta. Estos permiten que la planta permanezca erguida. Los principales componentes de los FDN son la celulosa, hemicelulosa y lignina, entre otros.
En el proceso digestivo de los rumiantes, esta fibra es degradada por las bacterias del rumen y convertida en energía. En el caso de la planta, esos carbohidratos estructurales corresponden a los FDN, y con FDN muy altos en porcentaje quiere decir que queda muy poquito porcentaje para los demás nutrientes. Por eso el FDN ideal para una planta de maíz es del 34%, quedando un 66% para los demás nutrientes. Los nutrientes digestibles totales. Para eso es interesante analizar que valores del 70% de nutrientes digestibles totales son excelentes en un maíz. ¿Qué son los nutrientes digestibles totales? Son todos los nutrientes que contienen esta planta que sean asimilables por el animal. El BRF, llamado también valor relativo del forraje, nos está relacionando los nutrientes digestibles totales con la capacidad de ingesta por parte del animal de este material. Valores superiores a 125 son los ideales en este parámetro. La energía que nos proporciona esta planta de maíz llega al animal y se distribuye para diferentes funciones. Una para mantenimiento, otra para gestación y otra para producción de leche. Es muy importante evaluar el material por medio de los exámenes físicos y químicos. Gracias a los resultados, sabemos el valor nutricional real de la materia prima que estamos ensilando. Estos datos nos sirven para ajustar las dietas que vamos a implementar a nuestros animales y obtener las producciones deseadas. A continuación conoceremos cuáles son los pasos para realizar un buen ensilaje, desde el momento que los camiones dejan todo el material en el centro de acopio y posterior al análisis realizado por los expertos que determinan si el material está en excelentes condiciones o no. Los pasos para un buen ensilaje después de traer el material de los sitios de cultivo serían así. Partículas de 2 a 4 centímetros son deseables porque las bacterias del rumen son capaces de degradarla en su totalidad. Dos, sería la adición de bacterias acidolácticas. Ellas realmente son las que hacen el trabajo del proceso de ensilaje. Estas bacterias trabajan en un medio anaeróbico y nos proporciona una mejora en la digestibilidad del alimento y en las características organolépticas. Tercero es la empacada del material. Para ello utilizamos en este caso una máquina Silopress con bolsas que nos albergan 50 toneladas. Es el método más eficiente de ensilaje. Este debe ser hermético. No podemos permitir el ingreso del oxígeno para que nos dañe este proceso. En este proceso es donde la gran mayoría de silos fallan. ¿Qué es la anaerobiosis? La anaerobiosis es la ausencia total de oxígeno. Entre más oxígeno extraigamos de este alimento, las bacterias van a poder realizar mejor su labor de mejora de las características organolépticas y de la digestibilidad. Uno de los más importantes es la disminución drástica de la pérdida de material. El segundo beneficio que hemos adquirido con este sistema de Silopress es la mejora en la digestibilidad del material.
El tercer beneficio que hemos adquirido es la mejora de las características organolépticas del material en cuanto a olor, color y sabor. El cuarto beneficio que hemos adquirido con este sistema es la estabilización total de la temperatura. El ensilaje es una opción que se presenta a nuestros ganaderos para almacenar todo el alimento posible y suministrarlo a los animales en épocas de escasez. Es importante realizar todos los análisis posibles a nuestra materia prima para garantizar un producto de alto porcentaje nutricional y así poder alcanzar producciones de mejor calidad en nuestra explotación.